Hola creadores, espero que estén muy bien, yo soy Tony Fuentes, bienvenidos nuevamente a mi canal. Hoy regresamos con la serie Editar Como y vamos a intentar replicar el estilo de Kodak Ektar. Este video fue sugerido por Peter y Fernando en un video pasado en los comentarios, así que si tienen sugerencias, pónganlo abajo y yo intentaré replicar esos estilos. Bien, primero vamos a saltar a checar unos cuantos ejemplos de fotografía tomados con este negativo para entender las características principales y una vez que tenemos ese conocimiento, en Lightroom editamos una fotografía paso por paso para generar un preset que replique el estilo de Kodak Ektar en fotografía digital. Así que comencemos. Bien, la característica principal de Kodak Ektar es que tiene mucha más saturación de los demás rollos analógicos, en particular los de Kodak, pero en general de todos los negativos de color creo que está en el rango de hasta arriba con más saturación. Por esto no es tan recomendado para retratos. Las tonalidades de piel en retratos se van a ver súper saturadas, súper rojizas y no es lo que quieres, no tiene ninguna precisión en cuanto a tonos de piel. Pero sí es muy útil para fotografía de paisaje, fotografía de producto y otros rubros. Ahora, primero hablemos de la exposición y contraste antes del color. En cuanto a exposición y contraste, primero la latitud, es decir, el rango dinámico de exposición. Tenemos muchísima información en las partes brillosas, como es costumbre en la fotografía analógica, se preservan muy bien por el proceso de revelado, entonces no vemos ninguna nube perdiendo detalle, nada por el estilo, pero en las sombras y en los negros sí vemos cómo se pierde mucho detalle. Los negros son intensos y contrastados con respecto a las iluminaciones, y entonces en fotografía de día, en el mediodía por ejemplo, vamos a ver esta diferencia muy marcada entre iluminaciones y las partes negras donde vamos a perder mucho detalle, generando imágenes bastante impactantes con muchísimo contraste. Ahora, ya hablando de color, en particular hay dos colores que se saturan un poquito más del resto y esos son los rojos y los verdes. Entonces, en fotografía de paisaje los verdes van a resaltar muchísimo, pero aquí podemos ver cómo los rojos tienen un ligero toque de vividez, brillan un poquito más y están no hacia las tonalidades de color tabique anaranjados, sino un poquito hacia los magentas. Eso lo tenemos que tomar en cuenta, esto lo vamos a hacer en calibración de cámara. Aparte de los rojos y verdes muy ricos, los demás colores se comportan bastante normales, bastante neutros. Los azules se preservan bastante bien en el cielo, los amarillos también, entonces no es gran cambio. Después en esta fotografía de ejemplo tenemos esos verdes saturados, ricos, el rojo en el edificio de atrás también bastante vibrante y ese contraste marcado con las sombras y negros bastante intensos, pero hay algo extraño. Aquí podemos observar que el azul del cielo está súper saturado. Ahora, esto se debe a que el fotógrafo que reseñó el Ektar 100 en este artículo en Photo Review nos está explicando que está reseñando y criticando el Ektar 100, pero que utilizó un filtro polarizador y después en postedición añadió saturación a los azules, que es algo extraño porque está intentando reseñar las fotografías generadas con Ektar 100, pero las está modificando. Pero simplemente es un recordatorio que, tal como la fotografía digital, la fotografía analógica pasa por muchos procesos, desde cómo tomas la fotografía en campo, con qué lente, con qué filtro, después cómo la revelas o si estás utilizando un módulo para escanear, si está escaneando los colores correctamente, y después en postedición puedes hacer lo que quieras. Entonces, siempre es un recordatorio para que entiendan que la fotografía que ven en una página de Instagram o en una reseña ya pasó por varios procesos de intervención humana, entonces nunca vas a ver la fotografía tal como salió en el negativo. Entonces simplemente hay que recordar eso. Ahora, otra cosa, bueno, aquí tenemos los tonos de piel del Ektar 100 y noten cómo son magentas, anaranjados, ultra saturados, se ve horrible. Entonces para retratos no lo utilicen y vamos a intentar replicar este estilo con todo y sus fallas, pero en particular noten los verdes en atrás como me llaman la atención porque brillan muchísimo. Ya que estamos aquí, observemos el granulado, que es un aspecto importante para intentar replicar estilos analógicos, y prácticamente el Ektar 100 tiene uno de los granulados más finos y más chiquito que no va a distraer muchísimo y prácticamente es imperceptible en muchas de las ocasiones. Y bueno, creo que ya tenemos una idea bastante clara de las características que componen el Kodak Ektar. Ahora intentemos replicar esas características en fotografía digital en Lightroom. Entonces saltemos a editar, pero antes de ello, como siempre, les quiero recordar que este filtro, este preset que vamos a generar hoy, va a estar añadido al paquete editar como V3 y al paquete Analog. Link ahí arriba si los quieren checar y apoyarme. En esos paquetes de filtros o de presets van a encontrar todos los filtros que hemos generado en esta serie a lo largo de esta temporada y conforme analicemos más se van a seguir añadiendo. Entonces, si me quieren apoyar es la mejor manera, lo agradecería muchísimo. Y también de una vez dense una vuelta ahí por mi tienda, van a encontrar mis filtros personales de fotografía y video que utilizo todo el tiempo para editar videos como este. Entonces, si me pueden apoyar lo agradecería muchísimo. Si no, saltemos al Lightroom y comencemos a editar. Bueno, claro, ya en Lightroom aquí tengo esta selección de fotos que siempre utilizo para los estilos analógicos, pero como no tengo fotografía de paisaje como tal, mejor voy a seleccionar esta imagen donde tenemos muchos de los colores que queremos afectar.
Voy a pasar al módulo de revelar con D en el teclado. Y como pueden ver, no es la mejor foto del mundo, pero tenemos varias tonalidades de verdes, verdes oscuros en el fondo, un poco más opacos enfrente y verdes más vivos en el pasto. Tenemos rojos en la flor y tenemos una imagen en una exposición contrastada en el mediodía. Básicamente el Kodak Ektar 100 en particular está diseñado para situaciones con mucha iluminación como esta. Bien, primero vamos a iniciar con exposición y contraste y después bajamos a color. Para exposición y contraste me gusta utilizar las iluminaciones, sombras blancos y negros, es decir, correcciones básicas, en conjunto con la curva de tonos. Pueden pensar que estas dos herramientas prácticamente pueden hacer las mismas cosas, entonces me gusta utilizarlas como capas. En una puedo generar el contraste y en la otra puedo estilizar. Y después, si quieren añadir una capa extra, también tenemos la curva paramétrica por aquí. Iniciando de arriba para abajo, temperatura, matiz, exposición y contraste. Estos 4 sliders no los utilizo, los omito del filtro para que estos sean los valores que utilizo para ajustar el filtro a una fotografía que tal vez está mal tomada. Por ejemplo, la siguiente foto de esta serie, noten que aquí ya moví el contraste y la exposición porque está subexpuesta en campo. Entonces podría aplicar el filtro y después corrijo la exposición para compensar los problemas que tuve en campo para tomarla. Entonces estos 4 valores los omito y no utilizo y saltamos a iluminaciones, sombras, blancos y negros. Ahora, iluminaciones y blancos son distintos. Iluminaciones están más o menos en los medios tonos y blancos controlan las partes más brillosas. Lo mismo sucede con sombras y después negros controlan las partes más oscuras. Entonces, recordatorio que aquí queremos generar una imagen más contrastada, pero siempre queremos preservar las iluminaciones. Entonces, las iluminaciones no queremos ir hacia el positivo, de lo contrario perdemos detalle en las partes brillosas. Contrario a eso, queremos ir hacia el negativo, pero no en el extremo, de modo que tenemos una imagen completamente plana. Queremos ir un poquito hacia el negativo. Por el menos 30 será suficiente. Ahora, sombras, no queremos ir hacia el positivo para obtener más detalle en las partes oscuras. Esto sería muy parecido a lo que hicimos con el Portra o con el Kodak Gold. En este caso queremos ir hacia el negativo para obtener más contraste y perder detalle. Entonces no voy a ir muy al extremo, pero por ahí del menos 7, menos 8 será suficiente. Blancos los voy a dejar tal cual. Y negros, estas van a controlar las partes aún más oscuras, entonces vamos a ir hacia el negativo, por ahí de menos 20, menos 18, e inmediatamente podemos ver el cambio. Simplemente tenemos una imagen con más contraste, no demasiado, pero está presente. Una cosa que tenemos que tomar en cuenta es que el Kodak Ektar sí es un estilo saturado y contrastado si estamos hablando en términos de fotografía analógica. Una vez que estamos hablando de fotografía digital, en particular la era actual, tenemos imágenes súper contrastadas. Entonces este contraste no se va a hacer tan evidente si estamos editando una fotografía digital a comparativa si ponemos esta imagen en comparación con otra imagen tomada tal vez con un rollo que tiene un poquito más de latitud. Entonces simplemente tenemos que tomar eso en cuenta. Ustedes, si quieren un estilo más contrastado, adelante, bajen más los negros y tienen un estilo más dramático. Yo en este caso lo voy a dejar un poco más moderado para que este filtro sea útil para más escenarios. Bien, ahora pasamos a la curva de tonos. Y no se preocupen, hoy no va a ser una edición muy compleja en la curva de tonos. Ya hemos hecho demasiadas de esas. En este caso, lo único que quiero hacer en las curvas de tonos es difuminar un poco los negros, que no sean negros puros. Como pueden ver, el negro aquí es exactamente igual al negro de la interfaz del Lightroom. Lo que quiero hacer es que tenga esta característica que tiene la fotografía analógica, donde es un poquito grisáceo y difuminado. Entonces lo que voy a hacer es simplemente subir el punto que controla los negros hasta aquí, hacia el positivo, no en el extremo, sino empiezo a afectar a toda la exposición y la hago más plana, pero noten cómo se hicieron más grisáceos. Entonces lo que quiero hacer es simplemente subirlo mínimamente. La salida va a ser el 2%, es decir, el movimiento en vertical, para que sean ligeramente más grises y no negros puros. Bien, aquí concluye exposición y contraste, pero ustedes tienen la opción de utilizar la tableta de presencia. La tableta de presencia es una herramienta que me gusta utilizar para estilizar más la edición. Entonces, textura y claridad pueden añadir contraste a medios tonos o añadir más nitidez o quitarla. Por ejemplo, en fotografía analógica muchas veces yo lo que hago es bajar un poco la textura y la claridad para tener una imagen un poco más suave, nada súper nítido como la fotografía actual. Ahora también podemos utilizar borrar neblina para generar un efecto similar al de aleación, que es un error o una falla de la fotografía, donde los brillos pierden un poquito de contraste en sus alrededores y generan estos halos alrededor. Y entonces generamos una imagen que se ve bastante lavada. Pero en este caso, noten que también estamos afectando saturación de los colores y también estamos afectando el contraste. Estas 3 herramientas afectan también estos aspectos. Entonces los voy a dejar en 0, ustedes los pueden mover si es que quieren. Venga, ahora pasamos a color. Y lo primero que quiero hacer es ajustar la paleta de colores para que se asemeje más a la del Kodak Ektar. Y para ello la herramienta perfecta es calibración de cámara, que por default en Lightroom Classic se encuentra hasta abajo.
Esta herramienta nos permite alterar el rojo, el verde y el azul primario, es decir, el RGB. Y cada uno de los píxeles en la fotografía digital están compuestos por la combinación de estos tres colores. Entonces, como pueden ver, el verde del pasto, si muevo el rojo primario, estoy afectando el verde. Ningún color se escapa de tener alguno de estos colores. Si muevo el azul, también lo afecto. Entonces, siempre tenemos que tener en cuenta que esta herramienta está afectando toda la imagen con lo que estamos haciendo, pero también es súper poderosa para ajustar los colores en general de nuestra fotografía. Y aquí lo que queremos hacer es cambiar esos rojos ligeramente hacia tonalidades magenta, afectando toda la gama de rojos, y queremos los verdes un poquito más fríos y que ambos de estos colores tengan más vitalidad, que tengan más brillo y más importancia. Entonces esta herramienta nos permite hacer eso, es perfecta. Ahora no voy a entrar en detalle en esta herramienta porque es súper compleja y ya he hecho varios videos intentando explicarla. Va a aparecer el video por aquí si lo quieren checar, pero es una herramienta que vale la pena dominar. Bien, entonces primero rojos. Aquí tenemos unas plantitas rojas, unas flores. Lo que quiero hacer es no llevarlos hacia los colores de amarillos de tabique. Queremos ir hacia los morados. Entonces vamos a ir hacia el negativo y tampoco quiero ir hasta el menos 100 si no estoy afectando dramáticamente toda la paleta de mi fotografía. Recuerdo, hay que ser un poco conservadores. Entonces voy a ir por ahí del menos 15 simplemente para llevar esos rojos un poquito hacia tonalidades magentas. Ahora el verde primario queremos llevarlo un poquito hacia tonalidades más frías. Por el más 20 será suficiente. Y después vámonos con las saturaciones. La saturación va a controlar cuánto rojo o cuánto azul o cuánto verde le estamos imprimiendo a cada uno de los colores. Estamos acentuando esas tonalidades. Entonces noten cómo si muevo la saturación del rojo primario, los rojos y los verdes empiezan a brillar muchísimo más principalmente. Ahora se pueden estar preguntando por qué se están afectando también los verdes si estoy moviendo el rojo. Aparte de que muchos de los verdes contienen rojo, es porque cada versión de cámara trabaja con contraste de color y colores complementarios. Y si vemos la rueda de color, noten que el color complementario del rojo, que es los cian y esmeraldas. Y entonces si afecto el rojo, voy a afectar todos los colores, pero en mayor medida rojos y los directamente opuestos. Lo mismo sucede con el azul primario. Si afecto el azul, estoy afectando también los amarillos. ¿Y qué contiene mucho amarillo? Los verdes. Entonces noten cómo si reseteo la saturación aquí y muevo el azul primario, cómo afecto dramáticamente todo elemento que contenga mucho amarillo, es decir, los verdes, y también consecuentemente estoy afectando el azul del cielo, ¿no? Entonces es una herramienta compleja, pero bueno, aquí lo que vamos a hacer es subir la saturación del rojo primario por ahí del más 15% para que brillen un poquito más, y también del verde primario para que rojos y verdes al igual brillen un poquito más y destaquen. Por ahí el más 15 será suficiente, no quiero ir en el extremo con esta herramienta. Pero pueden ver ligeramente los cambios que hemos hecho aquí. Simplemente lo desactivo, así instantes, y después simplemente rojos, un poquito más hacia la parte que queremos, y verdes, un poquito más esmeraldas y brillan un poco más. Bien, ahora vamos a complementar estos cambios que acabamos de hacer con HSL. Y HSL simplemente es una herramienta que ahora está dentro del mezclador de colores, pero nos permite alterar la luminancia, saturación y tonalidad de colores específicos. Entonces, iniciando por tonalidad, amarillos sabemos que controlan mucho de los verdes, como podemos ver. Queremos llevarlos no hacia las tonalidades amarillentas, sino hacia esmeraldas un poco, por el más 7. Verdes controlan los verdes un poco más oscuros, por ejemplo en los árboles. Y no queremos llevarlos hacia el negativo, también queremos llevarlos hacia el positivo ligeramente. Son cambios muy pequeños, creadores, pero lo que queremos hacer aquí es uniformizar un poco los verdes, que estén más que nada englomerados en una misma gama y no estén unos más oscuros, unos más brillosos, unos más amarillentos. Queremos que estén bastante similares unos con otros. Y después el azul queremos llevarlo un poquito hacia los aquas, nada en el extremo, pero sí vimos que tenía una tonalidad ligeramente cambiada, por el menos 7. Siguiente, saturación. Y aquí primero rojos y magentas tienen mucha más saturación en general con el Kodak Ektar, y tampoco voy en el extremo porque sé que vamos a afectar dramáticamente las tonalidades de piel. Entonces voy a subir por ahí el 10% el rojo y el magenta. Y tengan mucho cuidado si es que están generando un filtro para retratos. Sé que este no es un filtro para retratos, con los sliders de rojo, naranja y magenta. En estos tres rangos van a estar todas las tonalidades de piel de toda la humanidad. Entonces tengan mucho cuidado si son fotógrafos de retratos en afectar estos tres colores. Siguiente, azul. Recordatorio que queremos que esté ligeramente desaturado, no en extremo, por ahí del menos 14 será suficiente. Bien, ahorita vamos a regresar a saturación, sigue luminancia, y en luminancia lo que quiero hacer es hacer que brillen más los verdes, que resalten un poquito más. Entonces simplemente vamos a subir el brillo del amarillo por ahí más 21, y también los verdes inmediatamente noten cómo resaltan muchísimo. Bien, y ahorita nuestra imagen se está viendo bastante opaca. Lo que voy a hacer ahora es ir a saturación general que tenemos arriba de la curva de tonos, y vamos a añadir bastante saturación, más 30, y inmediatamente vemos como la imagen
toma vida nuevamente, pero es un poco excesiva en cuanto a los verdes por los cambios que hemos hecho. Entonces lo que voy a hacer es regresar a saturación en HSL y simplemente quitarle un poquito al amarillo y al verde, por ahí del -13, y también -13 al otro, y los controlamos un poquito más, pero siguen estando más saturados de lo que estaban originalmente. Incluso la imagen original se ve bastante opaca en comparación con esta, pero simplemente estamos obteniendo una paleta mucho más viva como la tiene el Hectare. Entonces ya tenemos rojos que resaltan muchísimo más con respecto a los originales, verdes también que resaltan muchísimo más, y una paleta bastante uniforme entre los verdes. Ya hay poco cambio entre los verdes oscuros que teníamos en el fondo, el pasto y los que tenemos enfrente. Entonces, verdes uniformizados y una paleta mucho más vibrante. Bien, eso es todo para HSL. Ahora bajamos a gradación de color, y esta herramienta me encanta porque te permite generar distintas variantes de tu estilo. Te permite añadir tonalidades a distintas partes de tu imagen, ya sea a las sombras, a los medios tonos o a las iluminaciones. En este caso, yo lo que voy a hacer es añadir una tonalidad amarillenta. ¿Por qué? Porque vimos que casi todas las fotografías de ejemplo tenían una tonalidad cálida. Esto puede ser producto de que casi todas estaban tomadas en un día soleado, pero vimos que elementos blancos o las nubes, por ejemplo, siempre estaban pintadas ligeramente amarillas. Entonces lo que vamos a hacer es ir a la paleta de iluminaciones o a la rueda general, añadir un poco de saturación y vamos a buscar el amarillo correcto. Tal vez voy a irme con una tonalidad un poquito más hacia los naranjas, y la saturación la vamos a regresar para que simplemente sea el toque más ligero posible y no genere grandes cambios en nuestra fotografía. Entonces el cambio va a ser 5% y aquí prácticamente va a ser indiscernible o imperceptible. Si hacemos zoom al huipil de mi madre, desactivo gradación de color y lo activo, y simplemente añade un poquito de ese toque cremoso. Y puede ser que en esta fotografía sea prácticamente nulo el efecto, pero en otras que tengan más iluminación tal vez puede ser mucho más radical. Entonces por eso siempre recomiendo la saturación, ser un poquito más conservador y no exceder el 10%. Ahora en las sombras, algo que también leí, porque yo nunca he tomado fotografía con el Hectare, es que si la fotografía está mal tomada, subexpuesta, van a aparecer magentas en las sombras, y magentas es un cambio que nunca quieres tener en la fotografía, pero lo podemos añadir simplemente por fines prácticos. Entonces esta foto no está subexpuesta, pero si estuviera subexpuesta puede aparecer un poco de magenta. Entonces vamos a añadir un poco de una tonalidad más hacia los morados, tal vez 259 en la tonalidad, y la saturación obviamente es excesiva, por ahí del 8%, y en esta imagen no se ve, realmente no tenemos percepción de este morado apareciendo, pero en una fotografía que tal vez esté subexpuesta va a aparecer un poquito de morado en las partes oscuras, y va a ser simplemente añadiendo un poco de realidad a este filtro, porque el Kodak Hectare es una gran película, pero no es perfecta. Entonces no sé si en YouTube esté pasando, pero si desactivo gradación de color, noten los negros como son un poquito más cálidos, y ahora simplemente tiene este ligero tinte magenta, prácticamente imperceptible, pero está ahí. Bien, siguiente, bajamos a granulado, y recordatorio que era un grano bastante fino, prácticamente imperceptible si es que no agrandas la fotografía. Entonces vamos a hacer un poco de zoom y vamos a añadir un poco de cantidad, por el 20-22%, y el tamaño no queremos subirlo, sino se hace mucho más grande las hojuelas, queremos reducirlo por el 22, será suficiente, y tenemos un granulado bastante chico. Y con rugosidad ustedes pueden bajar qué tanto contraste tiene el granulado hacia el negativo o hacia el positivo, se hace mucho más contrastado. Lo voy a dejar tal cual. Si nos alejamos es prácticamente imperceptible, pero está ahí. Bien, con Y vemos el antes y el después de nuestra fotografía y se ven los cambios radicales. No son cambios dramáticos, súper extraños, pero sí tenemos una imagen mucho más saturada, con tonalidades más vivas en los verdes y rojos y un contraste un poquito más fuerte. Creo que se ve bastante bien. Ahora guardemos este filtro y después probémoslo en un par de imágenes a ver si funciona bien en otras fotografías. Entonces vamos al panel de la izquierda, bajo ajustes preestablecidos, darle en el más, crear ajuste preestablecido, lo vamos a nombrar, y recordatorio que aquí no queremos tener marcados valores que no utilizamos. Por ejemplo, equilibrio de blancos, exposición y contraste no los queremos en nuestro filtro, ni correcciones, transformar, y los demás tal vez sí. Entonces vamos a darle crear. Por ejemplo, tengo esta imagen un poco subexpuesta en el río de Florencia. Vamos a aplicar el filtro. Aquí ya lo tengo. Inmediatamente noten que tenemos unos verdes mucho más intensos. El azul un poquito aqua, pero está presente, nada completamente irreal. Y después tenemos ese ligero toque cálido en los blancos de los edificios. Y se ve bastante bien. Ahora, este sería un caso en el que utilizamos las correcciones básicas o los sliders generales que tenemos aquí arriba para compensar un poco porque esta imagen está subexpuesta. Subiría un poco la exposición y la imagen se ve excelente ahora con estos verdes brillosos. Ahora, si ustedes quieren un estilo mucho más dramático, con más saturación, siempre pueden bajar a HSL y generar más saturación sobre los verdes
y sobre los amarillos y tiene una imagen fosforescente. Pero bueno, yo lo voy a dejar tal cual. Creo que así está bastante bien, no completamente irreal, pero más saturado. En esta foto del Museo Broad podemos ver que tenemos una imagen más contrastada, se pierde un poquito más de detalle con respecto a la imagen original en las partes de las sombras, que está perfecto. Esta imagen de por sí es muy contrastada porque es una fotografía digital. Tenemos estos verdes más hacia los esmeraldas, pero más llamativos. En general los verdes están más saturados en todas las partes y estas tonalidades rojizas brillan mucho más con respecto a la original. Otra vez tenemos esos rojos mucho más fuertes y un poquito más hacia los magentas, creo que se ve bastante bien. Un contraste fuerte pero no completamente irreal y unos verdes mucho más brillosos que en la imagen original. Creo que hicimos un buen trabajo. Por último, simplemente quiero mostrarles cómo se ven en los retratos, entonces voy a seleccionar esta imagen de mi amigo Patricio. Y sí, efectivamente, tal como las fotos de ejemplo, tenemos unas zonas de piel completamente arruinadas, rojizas, con magentas sobresaliendo, haciendo que las imperfecciones de la piel realmente resalten. Entonces, no es un filtro recomendado para retratos, pero sí utilícenlo para paisajes, para fotografía del producto o cualquier otra variante que quieran una versión más colorida. Y bueno, creadores, esa es mi interpretación del Kodak Ektar. Espero que les haya sido útil y hayan entendido un poquito de los detalles de cada herramienta, de cómo funcionan y sus efectos secundarios, porque realmente algunas son bastante complejas. Pero bueno, recuerden que este filtro está en el paquete editar como V3 y en el paquete Analog. Link ahí arriba si los quieren checar y apoyarme. Les agradecería muchísimo si lo pueden hacer. Si no, simplemente vean otro video de la serie editar como que está apareciendo aquí. O si quieren echarse un maratón, chéquense el playlist de aquí arriba. Yo soy Tony Fuentes. Nos vemos en el siguiente. Y eso es todo, chicos.